Del Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión el maestro dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así tuviste bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. El reino de Dios es para los humildes y los sencillos de corazón. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 5 de julio, año 2020. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por el mar, por el mío. ¿Cómo entender el reino de Dios? Pueden haber muchas respuestas acerca del reino de Dios, y una respuesta bien amplia es una nueva situación, un espacio de vida, una manera como Jesús de Nazaret quiso darle a entender a la humanidad que se puede vivir de una manera diferente a lo que la humanidad ha ido organizando en su propia historia, basada en un capitalismo, basada en la materia, basada en el dinero, basada en el poder, basada en el placer. El reino de Dios es un estado de vida, y como estado de vida está preparado y está diseñado para que las personas que quieran entrar en ese reino aprendan a vivir y con los demás de una manera humilde y sencilla de corazón. Luego, la humildad viene siendo como la virtud y la gracia especial para poder moverse muy bien en ese reino de Dios. Cuando uno quiere hablar de humildad y sencillez de corazón, se le ocurren varias ideas. La primera es decir que la humildad no es un asunto de bajar la cabeza como lo ha enseñado la historia. Cuando una persona baja la cabeza le dicen: usted es muy humilde. Humilde no es tanto bajar la cabeza. La humildad es un estado de conciencia de la persona. Es la conciencia de lo que somos como seres humanos y hacia dónde vamos. Por eso es tan importante aprender a ser humilde, porque la persona humilde siempre tiene las de ganar, nunca tiene las de perder. La persona humilde acepta que se equivocó. Y la persona humilde acepta también los triunfos y las grandes cosas que va logrando en su vida y lo acepta de corazón, pero no se sale de sus cabales porque es humilde. No es ese tipo de persona que se va a salir de su estado normal. Por eso es un estado de conciencia que nos indica lo que somos y hacia dónde caminamos. Pero también la humildad es una virtud. Y es una virtud que regula la conciencia moral y el comportamiento de cada ser humano. Dios plantea un reino para todas aquellas personas que quieran aprender a ser humildes y sencillas de corazón. Dios piensa contrario a nosotros, por eso se llama reino de Dios. No se llama reino común que el ser humano haya inventado, ni sociedad, ni estratos sociales como lo llaman hoy en día. Ni se trata de hablar de personas campesinas ni personas citadinas, ni se trata de hablar de inteligentes y de personas poco inteligentes, ni se trata de hablar de privilegiados o se trata de hablar de personas arrinconadas en una sociedad. Todo eso lo armado en la sociedad de los seres humanos. En la mente de Dios existe algo que se llama reino de Dios. Por eso Dios piensa contrario a cada uno de nosotros. Porque Dios sabe perfectamente qué es lo que da vida. Él sabe qué es lo que le produce felicidad a un ser humano. Qué es lo que permite superar las debilidades en una persona. ¿Dónde está el punto del equilibrio en una vida humana?
en que la persona aprenda a vivir con mucha alegría y gozo todo lo que va aprendiendo y va logrando en su historia y no se sale de sus cabales. Y también el lado contrario, aprendes a aceptar con humildad que se equivoca, que tiene limitaciones, pero que trabaja y que se dedica, no tanto que baja la cabeza. No todos pensamos lo mismo, o no todos permitimos que el Espíritu de Dios nos haga comprender la vida desde otros criterios diferentes a los nuestros. Para muchas personas quizás el criterio a seguir puede ser el orgullo, la vanidad o el poder, que es lo más normal que se encuentra en una sociedad. Gente orgullosa camina todos los días por las calles de las ciudades del mundo. Gente vanidosa se presenta en los medios de comunicación, eso es algo muy normal. Gente que cree tener el poder y el poder se encarga de aniquilar a esa persona porque no sabe manejar el poder, porque le falta humildad y sencillez de corazón. Para Dios, el reino que Él organizó se llama la humildad y la sencillez de corazón. Habría que formularle la pregunta a la teología moral. Y la teología moral enseña que la humildad es la virtud que modera el afán de la excelencia y lleva a una persona a saber quién es en realidad. Ahí está la clave. La clave para uno no equivocarse tan fácilmente, para no ofender a nadie, para no humillar a ninguna persona, para no sentirse por encima de nadie, ni para creerse el dueño del negocio, ni el dueño del país. Entonces tendrá que aprender esta virtud de la teología moral, aprender que la humildad modera el afán de la excelencia y la prepotencia de un ser humano y lo lleva a saber quién es en realidad y a convertirlo en una persona muy buena y muy útil en una sociedad. El Hijo de Dios por eso recomienda la humildad y la recomienda como un principio de vida y de comportamiento, y así quedó escrito en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 11, verso 29. Dice la Sagrada Escritura: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay que aprender de Él, que Él es el ejemplo máximo que existe. Santo Tomás de Aquino, llamado el Angélico, propone la humildad como un fundamento de las virtudes. ¿Por qué? Porque dice el santo, porque la humildad remueve la soberbia y permite que una persona sea más dócil como ser humano. Porque la humildad, dice Santo Tomás, porque es el fundamento del edificio espiritual de un ser humano. También el apóstol Santiago, según la Santa Biblia, da una buena clase de humildad. Y en ese capítulo 4, verso 6 de esa carta de Santiago, el apóstol va a decir que Dios resiste a los soberbios y a los humildes, entonces los llena de gracia. Las normas y los preceptos de Dios son descanso para el alma. La dulzura y la humildad son las grandes cualidades en Jesús de Nazaret. Es la manera como Jesucristo purifica el pensamiento y la ley. Los sabios y los que se creen inteligentes y por encima de la sociedad tendrán mucho que aprenderle a los humildes y a los sencillos de corazón. La guerra histórica siempre ha estado en esos dos movimientos: el que se cree sabio y por encima de los demás, y los humildes y los sencillos que abundan en la sociedad. El Salvador del mundo entonces no entra en conflicto con nosotros, ni tampoco dice que Él tiene la razón definitiva. Lo que Él propone es que le aprendamos a Él, que es manso y humilde de corazón. Él simplemente dice: aprendan de mí, si les sirve la lección, póngala en práctica y te va a ir muy bien en la vida. Su propuesta de salvación no es incomodar la vida de aquellos que van a seguir a Jesús de Nazaret. Al contrario, Él dice que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. ¿Como para qué? Es decir, su yugo es obediencia y su carga es vida en abundancia. El Papa Francisco, en su Angelus Regina Caeli, un 6 de junio del año 2014, afirmaba que la mansedumbre y la humildad del corazón
no solo nos ayudan a soportar el peso de los demás, sino que también son importantes para cargar sobre ellos con nuestros propios puntos de vista personales. No cargar en los demás eso, decía el Papa. No incomodar, no apretar, no humillar, no decirle palabras ofensivas a los demás, no hacer sentir por debajo a los demás. Nuestros juicios, quizás nuestras palabras y nuestras maneras de hablar, decía el Papa Francisco, nuestras críticas y nuestra indiferencia con las demás personas. La dulzura y la humildad son las banderas de un gran discípulo de Jesucristo.